voy a contar una de las historias más interesantes que he escuchado. La protagonista, Victoria Rodríguez, creció en un pequeño pueblo donde las historias de fantasmas y leyendas urbanas eran parte de las tradiciones. Desde niña, Victoria se sintió atraída por lo desconocido, fascinada por los relatos de lo sobrenatural que escuchaba de sus abuelos. Esta fascinación la llevó a estudiar periodismo, con la intención de descubrir la verdad detrás de los fenómenos inexplicables. Pero Victoria no solo buscaba la fama o el reconocimiento. Su verdadera motivación era descubrir la verdad después de que su hermana menor desapareciera en circunstancias misteriosas hacía 5 años atrás. Te hablan de la cripta. Estaba decidida a entender los fenómenos paranormales con la esperanza de encontrar pistas sobre el paradero de su hermana, porque con la ayuda de la policía parecía inútil al pasar los años. Lo que no sabía era que pronto tendría la peculiar oportunidad que tanto ansiaba, después de recibir una llamada de su editor. Le otorgó un extraño caso, y era investigar la mansión llamada La Abadía, un lugar mágico lleno de sombras y un pasado que pocos conocían. Sin pensarlo mucho, aceptó el caso de investigación y al día siguiente se armó de una mochila bien equipada, una linterna potente, grabadoras de audio, sensores de movimiento y un pequeño kit de primeros auxilios. Pero lo más importante era un amuleto de protección que le dio su abuela, quien siempre le dijo que enfrentarse a lo desconocido requiere más que valentía, requiere respeto y precaución. Emprendió el viaje casi al atardecer. No quería perder mucho tiempo, a lo largo de millas de paisaje desolado, serpenteando entre colinas sombrías y bosques densos, cuyas copas se inclinaban como si susurraran secretos antiguos. La carretera estaba envuelta en una neblina perpetua que oscurece la visibilidad y distorsiona las sombras. Los pocos que han viajado por este camino hablan de una extraña sensación de ser observados, incluso cuando no hay nadie a la vista. La vegetación que bordea la carretera está marchita, como si la vida hubiera sido drenada por una fuerza invisible. Después de varias horas de camino sombrío, a lo lejos alcanzó a ver la mansión. Tenía su nombre grabado en una placa oxidada, llamada La Abadía. Era majestuosa y desolada, en la cima de una colina cubierta de bruma perpetua, dominando el paisaje circundante con su imponente presencia. Construida en el siglo XVIII, sus muros de piedra oscura estaban cubiertos de musgo y enredaderas que parecían aferrarse a la estructura como dedos esqueléticos, tratando de reclamarla. Las ventanas altas y estrechas estaban selladas por años de polvo y suciedad, y sus vidrieras rotas formaban ojos vacíos que observaban el mundo. Victoria, impresionada, bajó del coche, tomó sus cosas y empezó el camino de adoquines que conducía a la entrada principal, pasando por estatuas góticas que han resistido el paso del tiempo, pero cuyos rostros parecen distorsionados por el sufrimiento y la desesperación. Las puertas de roble macizo, ennegrecidas por los años, crujían de manera ominosa cuando se abrían, revelando un vestíbulo vasto y sombrío. Y ahí estaba, un cartel que decía «Última exposición de marionetas». Colgaba aún en la entrada de la mansión La Abadía, pese a que la exposición había sido hace más de 50 años, parecía respirar por sí sola. Y con esto se encontró Victoria después de empujar la pesada puerta de la mansión con un chirrido prolongado. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas cubiertas de telaraña, proyectando sombras alargadas y distorsionadas en las paredes. Un escalofrío recorrió su espalda, pero su determinación de descubrir la verdad la empujó a seguir adelante. La mansión estaba sumida en un silencio sepulcral, roto por el eco de sus pasos en el suelo de madera. Victoria encendió su linterna y avanzó con cautela, explorando las habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas. Todo parecía estar congelado en el tiempo, como si los antiguos dueños hubieran abandonado el lugar de repente. Al llegar a la famosa sala de exposiciones, como te había comentado, Victoria se detuvo en seco. Frente a ella se encontraban cientos de marionetas,
estaban dispersas en estantes y vitrinas, cada una con una expresión única en su rostro. Algunas sonreían de manera siniestra, mientras que otras parecían estar atrapadas en un grito de terror. La sala estaba impregnada de una atmósfera pesada y opresiva. Según algunos rumores, la última exposición de marionetas celebrada en la mansión hace más de 50 años resultó en la desaparición de varios asistentes. Las historias hablan de marionetas que parecen cobrar vida y susurrar en la oscuridad. Decidida a documentar su hallazgo, Victoria comenzó a tomar fotografías de las marionetas. Sin embargo, a medida que avanzaba, tuvo la extraña sensación de que las marionetas la observaban. Los ojos de vidrio parecían seguirla donde quiera que fuera, y el aire se llenó de una sensación de anticipación inquietante. De repente, un suave susurro resonó en la sala. Victoria se giró rápidamente, enfocando su linterna en la dirección del sonido, pero no vio nada. Nerviosa, continuó con su tarea, intentando ignorar la creciente sensación de malestar. Fue entonces cuando notó algo extraño en una de las vitrinas. Una marioneta, vestida con ropas victorianas, tenía una placa dorada a sus pies que decía Margaret 1871. Se paró para ver detenidamente la muñeca y le pareció escuchar palabras sin sentido. Eran como varias vocecitas de niños pequeños. Sacudió la cabeza para asegurarse de que no fueran sacadas de su imaginación por los nervios que la invadían. Victoria se acercó para examinarla más de cerca y al hacerlo, escuchó nuevamente el susurro, pero esta vez más claro. «Ayúdame», parecía decir. Victoria retrocedió asustada, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Se preguntaba si esas voces procedían de las marionetas. Dio la vuelta y tomó de nuevo su linterna, ahora aluzando otro pasillo para seguir explorando. Todos los pasillos tenían fotografías de todo tipo de personas en diferentes épocas, y hasta le sorprendió ver algunas un poco más modernas. ¿Quién las habría puesto ahí? ¿Cómo podía ser esto posible? A este punto, Victoria se encontraba totalmente confundida. Al finalizar uno de los pasillos principales, se topó con una gran habitación. Parecía ser la principal. Al acercarse a la cama, en uno de los muebles había un cuadro. En la pintura, una joven y una firma que decía Margaret. Dio un paso hacia atrás cuando notó que la ropa que tenía era igual a la marioneta que acababa de ver unos minutos antes en la sala de exposición. Salió de ahí buscando alguna otra pista importante, mientras caminaba por la casona oscura. Las voces pidiendo ayuda se hacían cada vez más fuertes. Intentaba mantenerse en pie y no perderse entre toda esa locura que estaba viviendo. Entre las habitaciones empolvadas descubrió unas escaleras de madera muy antiguas. Sin pensarlo mucho, aluzó con su lámpara y se dirigió con paso firme. Estas la dirigieron a un ático, pero no estaba vacío. Este parecía una especie de oficina, pero entre los estantes notó que estaban llenos de libros de magia negra, invocaciones y entre todo notó un diario. Abrió cuidadosamente las páginas viejas y llenas de polvo y empezó a leer lo siguiente. 12 de octubre de 1871. He comenzado la última fase de mi trabajo con las marionetas. Mi obsesión por crear figuras que puedan moverse y actuar como seres vivos ha llevado a muchos a llamarme loco. Pero no entienden la grandeza de mi visión. Hoy he adquirido un antiguo grimorio que contiene los secretos de un ritual olvidado, uno que promete otorgar vida eterna a mis creaciones. Esta noche intentaré el primer ritual con una marioneta a la que he llamado Margaret. 15 de octubre de 1871. El ritual fue un éxito parcial. Margaret se mueve con una gracia que ninguna otra marioneta ha tenido antes. Sin embargo, hay algo inquietante en su mirada, algo que parece observarme. No estoy seguro si he logrado infundirle vida o si he hecho algo mucho más siniestro. Necesito continuar con mis experimentos para comprender mejor los límites de este poder. Sus líneas describían con detalle cómo había creado cada marioneta infundiendo vida en las muñecas. Sin embargo, a medida que avanzaba su lectura, Victoria descubrió una verdad aún más perturbadora. Nathaniel, quien era el dueño de ese diario,
había encontrado una manera de transferir almas humanas a las marionetas, un ritual oscuro y prohibido que había aprendido en sus viajes por tierras lejanas. Los últimos habitantes de la mansión, no solo los visitantes de la exposición, habían sido sus víctimas. Cuando quiso experimentar aún más, salía en busca de personas vulnerables y así atrapar almas en las marionetas para siempre. Al final de las páginas del diario se encontraban algunas fotografías de sus víctimas. Entre ellas, y con horror, vio la foto de su hermana. Victoria sintió una oleada de terror y en ese momento quiso salir corriendo. Se sentía en peligro. Tenía el estómago revuelto y la cabeza le daba vueltas. Bajó las escaleras corriendo, tropezando entre los muebles, pero antes de girar la perilla de la puerta principal, se detuvo pensando en que la muñeca que tenía el alma de su hermana seguramente seguía en la mansión. Pensó que nada de esto había sido casualidad. Con el terror que sentía, regresó aluzando con sus manos temblorosas hacia la sala principal, donde se encontraba la exposición de las marionetas. Se dirigió sigilosamente hasta los estantes llenos de ellas. Había todo tipo de marionetas. Ahora comprendía la expresión en el rostro de algunas de ellas. Reflejaban angustia y era alucinante para la pobre Victoria. Y entre la búsqueda, y en una de las vitrinas, estaba una marioneta que le resultó peculiar y muy conocida. Encajaba perfecto con las descripciones de su hermana. Tenía la ropita exactamente igual con la que había desaparecido y con la cual estaba en la foto del diario de Nathaniel. Estiró su mano temblorosa para poder tomar a la muñeca. Le erizó la piel que al tomarla parecía estar calientita, como si tuviera vida. Algo increíble para la atemorizada Victoria. Trató de respirar para pensar qué hacer. Después de unos pocos minutos imaginó que si ese diario tenía la forma de atrapar esas almas, quizás también tendría la forma de liberarlas. Empezó a hojear cuidadosamente y encontró algo. Siguiendo las instrucciones del diario, Victoria preparó el ritual de liberación. Encendió las velas, trazó los símbolos y recitó las palabras antiguas con voz firme. Aunque su corazón latía con fuerza, a medida que pronunciaba las palabras, una luz cegadora llenó la sala y las marionetas comenzaron a moverse de manera frenética. Lo que ignoraba Victoria era que si no hacía el ritual correctamente, el alma de ella quedaría igual que las demás muñecas. Al llegar a la última marioneta, la más antigua y desgastada, el susurro se transformó en un grito desgarrador. Sintió una fuerza invisible empujarla, y un espejo dentro del círculo comenzó a vibrar intensamente. Con un último esfuerzo recitó las palabras finales del ritual, esperando que todo saliera bien. De repente, una luz cegadora llenó la sala y las marionetas comenzaron a convulsionar violentamente. Algunas almas atrapadas se liberaban una a una, ascendiendo en un remolino de luz hacia el espejo. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Victoria sintió un tirón en su pecho y antes de poder reaccionar, su visión se oscureció. Cuando despertó ya no estaba parada en la sala de exposiciones. Estaba atrapada en un cuerpo pequeño y rígido, rodeada por otras marionetas que la miraban con ojos llenos de lástima. Había fallado. Su alma, en lugar de liberar a las demás, había sido absorbida por la maldición, quedando atrapada en la marioneta que sostenía en sus manos. Y la de su hermana, al fin, había sido liberada. Victoria no regresó. Después de algunos días, se denunció su desaparición, se informó a las autoridades y éstas obtuvieron un permiso especial para poder inspeccionar la mansión de la abadía. No encontraron mucho, solo algunas marionetas tiradas en el piso, pero lo que sí encontraron fue el diario de Nathaniel. Ignoraron las leyendas urbanas y los rumores de los pobladores, haciendo caso omiso a las palabras de Nathaniel. La última página del diario decía: si alguien encuentra estos diarios, sepan que los peligros de este ritual son reales. Asegúrense de que su voluntad sea más fuerte que las fuerzas oscuras que protegen estas almas atrapadas. Recuerden, la liberación verdadera solo se logra con sacrificio y pureza de corazón. Cualquier vacilación y la maldición continuará reclamando
nuevas víctimas. Victoria, ahora atrapada en una marioneta, se convierte en una nueva guardiana de la mansión La Abadía, esperando que algún día alguien más valiente y puro de corazón logre lo que ella no pudo: romper la maldición de las marionetas. Mientras eso sucede, el tiempo pasa. Victoria está sentada en la última exposición de marionetas de la mansión La Abadía. Espero que te haya gustado. Esto fue La Cripta de Azrael.